el impacto político, ¿no? Y cómo se llegó a esta mayoría. Mucho ruido, en especial en el oficialismo, ¿no? Con ahora muy blanqueado todo, hay una carta de la Cámpora explicando los motivos por los cuales sus legisladores votaban en contra, hubo otros legisladores kirchneristas que decidieron abstenerse. Bueno, un ruido político que hay que ver cómo decanta. Vamos a analizar un poquito este tema, un poquito más en profundidad con Pablo Romá, consultor de la empresa Circuitos, un amigo de la casa ya, Pablo. También. Bien, saludamos. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andás? Bueno, Bueno, Pablo, Todo bien. ¿cómo ves cómo ves ahora, cómo crees que sigue el gobierno ahora? Si bien falta que se apruebe en el Senado, uno tiende a suponer que más allá de la posición crítica de Cristina Kirchner, se va a terminar aprobando este acuerdo con el fondo. ¿Cómo crees que sigue ahora el gobierno después de esta fisura un poquito más expuesta, ¿no? Luego de la votación en diputados. Bueno, creo que ese es como la principal pregunta, ¿no? Que no queda del todo clara en términos de lo que va a suceder. Veníamos hablando siempre de muchas tensiones, de muchas diferencias, pero creo que esta diferenciación de Máximo Kirchner planteada, digamos, y materializada en un voto en contra, creo que abre un conjunto de preguntas que son importantes. Creo que ahí vamos, digamos, cómo se va a desenvolver la política argentina de acá a 2023, ¿no? Porque los desafíos que están planteados son complejos, ¿no? Si esta diferenciación y esta diferencia implica qué grado de ruptura, porque obviamente hay una tensión, hay un quiebre, digamos, y ese quiebre plasmado en el rechazo al proyecto, no, es una fisura, y después habrá que ver, digamos, yo coincido, más allá de lo que pase en senadores, que yo creo que se va a aprobar más allá de las diferencias, pero cómo vamos a seguir con esta discusión, porque me parece que pone blanco sobre negro algo que venía, bueno, con muchos grises, con idas y vueltas, concesiones, acuerdos, diferencias, pero acá se planteó el voto en contra, y eso creo que es significativo para el gobierno. Ahora, entiendo que hay un sector del gobierno que está como más envalentonado con esta situación, y bueno, y se pone de relieve de nuevo esto que se discutía, digamos, ¿no? Que si Alberto venía a liquidar al kirchnerismo o no, digamos, ¿no? Todas esas discusiones que yo creo que de alguna manera hay sectores que hoy la levantan, ¿no? Pero me parece que y también creo que hay una tensión tanto para el frente de todos y para los distintos sectores, digamos, ¿no? Que más allá de esto es difícil pensarse por separado, ¿no? Y eso creo que es lo más complejo de todo, porque si hoy se rompieran, y bueno, es difícil pensar cómo seguiría cada uno por su lado, ¿no? No, claro, seguramente. Pablo, vos lo mencionaste ahí, cuando describiste a los sectores que están un poco envalentonados, digamos, cerca de Alberto Fernández, básicamente. ¿Vos crees que ahora esa insinuación, ese lanzamiento incipiente del albertismo ahora puede cobrar un poco más de volumen, un poco más de musculatura después de lo que ocurrió? Y yo creo que para Alberto Fernández aprobar, la media sanción y la aprobación del acuerdo es un punto importante. Yo creo que una de las principales cuestiones o tareas que tenía Alberto Fernández como presidente era acordar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué va a pasar con el cómo, digamos, ¿no? Y con las condiciones de ese acuerdo? Yo creo que va a depender mucho de eso, digamos, ¿no? El músculo que pueda lograr o obtener va a depender de los logros del acuerdo, fundamentalmente, porque me parece que la cuestión pasa por ahí, digamos, si va a ser exitoso o no el plan de crecimiento que plantea el gobierno, digamos, el Ejecutivo, y Guzmán, que también hoy parece como, en el rum otra incógnita, digamos, ¿no?
Sí, claro. Dos preguntas. Por un lado, la movida esta de, sobre todo de Máximo Kirchner y la Cámpora, parece bastante jugada en dos aspectos. Alguien lo interpreta como una estrategia para que no se le vayan votos por izquierda, por ejemplo. Pero el riesgo que están corriendo es perder mucha fuerza en el caso de que se logre algún triunfo, algún beneficio a partir del acuerdo. ¿Qué opinas respecto a eso? Sí, yo creo que en el corto plazo, para mí, la posición de Máximo Kirchner muy compleja, digo, sobre todo si uno lee hoy, por ejemplo, todas las cosas que se dicen, y bueno, porque el intento es de marginarlo, llevarlo al margen, minimizar su postura, digamos, y eso en el corto plazo yo creo que le va a traer problemas, sobre todo en esto que se venía discutiendo, ¿no? La relación con Sergio Massa y las cenas, los encuentros con empresarios, con gente del Estado. Bueno, digo, en ese sentido yo creo que es un problema y que va a tener un costo político en el corto plazo. En el mediano y el largo yo creo que habrá que ver cómo si las condiciones del acuerdo le dan la razón o no. Y en ese sentido, bueno, el juego de sub y baja, digamos, ¿no? Si le da la razón, bueno, Alberto Fernández va a pagar un costo y si no le da la razón, Alberto Fernández va a asumir un rol mucho más importante, y en ese sentido lo que vos decís, digamos, ¿no? Me parece que esa posición puede ser entendida como un grave error y bueno, y generar un posicionamiento muy disminuido de su sector. Ahora, yo creo que, digo, no está tan claro cuáles van a ser las condiciones de desenvolvimiento del plan Guzmán o del plan de crecimiento, ¿no? Cuando uno lee algunas de las cosas y de las perspectivas económicas, y bueno, va a ser difícil que se pueda cumplir todo, y sobre todo cuestiones que tienen que ver con los sectores populares o con los sectores medios, que tienen que ver con la inflación y que tienen que ver con los ingresos. Me parece que hoy la discusión económica, más allá de lo del fondo que genera, bueno, cierto marco, pero la cuestión de la inflación y la cuestión de los ingresos es central de acá acá para adelante, ¿no? Porque entiendo que forma parte de los principales problemas que hoy indican la sociedad, y creo que eso va a ser un eje muy importante. Yo lo de las estrategias así más de la micropolítica no me gusta, no tiendo a aceptarlas tan acríticamente. Esto, bueno, con esto contengo un sector, con esto, esa idea para mí es difícil porque es muy difícil manejar a sectores políticos, sectores de la sociedad, pensar que con una maniobra uno genera un gran movimiento político. Me parece que eso es al menos más difícil. Trato de mirarlo en términos de movimientos más generales y cómo se van posicionando y moviendo los distintos actores en base a los hechos de la realidad. Pablo, en tren de hacer un juego, si querés, y poner en el bolillero de ganadores y perdedores de esta discusión con el fondo, uno tiende a poner como perdedor a Martín Guzmán, porque quiso hacer una cosa, bueno, si bien el acuerdo terminó siendo de su letra, digamos, pero no terminó el proyecto siendo el que él quería, comprometer a la oposición en la aprobación de las medidas que va a tener que adoptar el gobierno. Yo pondría por ahí, no sé si coincidís, del lado del bolillero ganador a Sergio Massa, digamos, porque de alguna manera Massa fue el que ante la ausencia de Máximo, la retirada de la Cámpora, el silencio de Cristina y el poco margen de maniobra que le quedó a Guzmán, Massa terminó siendo como el gran articulador del acuerdo. No sé si coincidís con esta visión. Sí, coincido con los dos aspectos. Yo creo que Sergio Massa es uno de los principales ganadores de esta coyuntura. Por esa razón me parece que lo mostró con un volumen político muy importante para lograr, bueno, esos acuerdos. Yo creo que en el caso de Guzmán, por la misma razón que vos decís, yo creo que Guzmán quería comprometer a la oposición en el plan de crecimiento, y eso no lo pudo lograr, con lo cual me parece que es una derrota importante. Uh-huh. Pero bueno, también entiendo que
que en la negociación algo había que ceder. También Claro. entiendo que fue el desdoblamiento de los artículos fue un salvoconducto para Sí. casi todos los espacios políticos, menos para el Ejecutivo, que es quien carga la responsabilidad del éxito de ese plan, digamos, ¿no? Sí, Pero sí, después sí. para la oposición, para la cámpora, para los sectores más distantes del Frente de Todos, no hacerse cargo del plan de Guzmán, bueno, me parece que fue un salvoconducto, una salida elegante para no comprometerse políticamente con eso. ¿Cómo crees que queda, Pablo? Uno empieza a hablar de 2023, el albertismo, si querés llamarlo entre comillas, de alguna manera, están planteando Alberto 2023, quizás con alguna intención cierta, otras con instinto de preservación. Digo, uno supone que el kirchnerismo quizá termine jugando la figura de Guado de Pedro. ¿Cómo lo ves a Massa en el medio de todo esto? Porque Massa sería ese moderado que por ahí el Frente de Todos quizás termine necesitando de alguna forma. ¿Vos crees que esto robusteció sus viejas aspiraciones de ser candidato presidencial? Yo creo que lo deja bien posicionado. Me parece que de todas maneras no queda claro cuál es su lugar en todo esto, digamos, ¿no? Me parece que ahí todavía falta alguna claridad, pero sí creo que lo deja muy posicionado, porque lo muestra como bueno, con un dirigente con capacidad de llevar adelante una tarea difícil, que es encontrar un consenso, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido yo no veo una crisis o una ruptura o una tensión tan grande entre Massa y Máximo Kirchner, digamos, ¿no? Como si Máximo Kirchner y Alberto Fernández, que ahí me parece que hay una tensión mucho más dura. Me parece que, como vos decís, me parece que Massa tuvo que salir a la cancha a jugar en una posición donde, bueno, evidentemente puede jugar, pero me parece que no estaba en sus planes, al menos al principio de esto, ¿no? Que era, bueno, salir a buscar los votos, generar los consensos, o al menos no estaba en los planes de hacerlo solo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que de alguna manera quedó eso planteado y le salió bien. Sí, sí. Después yo creo que esto, ¿no? Nosotros, digo, como sociedad, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses y dentro de 9 meses, vamos a tener que volver a discutir todo esto. Claro, con lo cual también pensar hoy en candidaturas y posicionamiento de cara a 2023 es muy complejo, es muy difícil, ¿no? Porque si no se pueden cumplir con las metas, y bueno, va a haber toda una tensión nuevamente, va a haber toda una discusión, y yo creo que cada 3 meses vamos a estar discutiendo de nuevo todo esto. Dos cosas. En primer lugar, el cristinismo, Cristina específicamente, surgía como la dirigente dentro del Frente de Todos más votada, la que más que aportó caudal de votos en el 2019. Y ahora, 2 años y poquito de la elección, surge Alberto Fernández como quien tiene los fierros, mayor fuerza dentro del Frente de Todos, al menos numéricamente por los resultados que se han diputado, ¿no? Con mayor cantidad de votos a favor del acuerdo que en contra del acuerdo. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, hay una pérdida de poder de cristinismo. ¿Vos coincidís con eso? Y segundo, ¿a vos te parece que esta ruptura, esta diferencia, esta grieta se soluciona en una posible paso o va a ser muy difícil? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que hay 2 dimensiones. Uno en el ámbito de la superestructura política y otro en la base social, digamos, ¿no? Yo creo que en la base social Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una referente muy importante y sobre todo dentro del kirchnerismo creo que es la referente más importante. Después, en la superestructura, yo creo que esta fuerza que logró el presidente Alberto Fernández, pero también con un costo, ¿no? Que ese costo es recostarse sobre la oposición, y sobre todo con la oposición que es responsable del endeudamiento. Yo creo que eso es un peso, un costo para el presidente, y entiendo que en la superestructura política hay como una relación de fuerza donde el kirchnerismo y el cristinismo no tiene tanto peso, digamos, ¿no? Y creo que parte de todo este proceso es vivido por el cristinismo como una especie de retracción política, ¿no? Desde las cartas de
de Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández, digamos, ¿no? De toda la dinámica de tensión que se ha venido dando, yo creo que es vivida como una especie de retracción política. Si uno mira el video que publica hoy, digamos, ese video termina con una frase, una palabra que dice, es una pena, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso indica parte también de cómo se entienden las cosas. No me parece que sea una palabra al azar, y tampoco muy planificada, pero sí me parece que forma parte de una sensación, de un sentimiento en el cual, bueno, esta situación es una pena, porque entiendo que se ve una retracción política, digamos, ¿no? Sí. Y después me hiciste otra pregunta y ya me la perdí. Sí, ¿se puede solucionar la grieta esta que se formó en frente de todo con las PASO? No, yo creo que no, me parece que no, que hoy es muy difícil zanjar estas diferencias, ¿no? Ahora, que haya otro posicionamiento pragmático para ganar una elección, y bueno, es posible, pero una vez que se gane, si estas diferencias siguen planteadas como están, no va a ser muy difícil avanzar. Sí, además que el fondo, tenemos fondo para muchos años, ¿no? Digamos, ese es el otro tema, digamos, ese debate en el frente de todo es complicado, va a ser complicado. Pero bueno, veremos. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Un abrazo grande. Bueno, amable. Yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo. Que andes bien. Bueno,